Guillermo Pérez Jimeno es médico veterinario especializado en fauna silvestre. En la actualidad, reparte su tiempo desempeñándose como docente, investigador, asesor técnico, guardafauna y jefe del Servicio Técnico del Zoológico Municipal de Rosario. Es miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de Veterinarios Especializados en Animales Silvestres. Asesor científico del proyecto de conservación Oso Hormiguero Gigante y además integra numerosos grupos que trabajan para la conservación de especies en peligro de extinción. Ha sido distinguido por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán en reconocimiento por la defensa de la vida silvestre. Recibió el premio anual Fauna 2001. El mismo se le entrega a los profesionales e instituciones que con su esfuerzo personal o grupal colaboran en la protección y conservación de la flora, fauna y ambiente, demostrando con su accionar cotidiano que están comprometidos con la vida. Bueno, yo vine a presentar el proyecto con el que trabajo desde hace 8 años. Es un proyecto de conservación de oso hormiguero gigante en el que participan aquí en la Argentina el Zoológico de Florencio Varela en Buenos Aires y el Zoológico de Ámsterdam en Holanda y el Jardín Zoológico de Barcelona en España. También tenemos patrocinio de otras instituciones y zoológicos europeos y es un proyecto bastante amplio porque abarca tanto la parte educativa como la parte de investigación y lo que es la reproducción en cautiverio. Y estuve contándoles un poco a los participantes del Congreso qué fue lo que hemos hecho en estos últimos 8 años con nuestros trabajos. ¿A qué hacen referencia cuando se denomina fauna silvestre? Bien, en realidad, desde mi punto de vista, decir fauna y decir silvestre es como redundar, ¿no? La fauna, por definición, es silvestre. La fauna son los animales que habitan naturalmente un suelo, sea, por ejemplo, en este caso, el suelo argentino, en contraposición de lo que son los animales domésticos, que son los animales que nosotros trasladamos. Son animales de producción, son animales que el hombre de alguna manera ha trabajado para lograr domesticarlos y poder utilizarlos, ya sea para la producción de carne, del cuero, de plumas, de lo que sea necesario. En la Argentina la producción agrícola ganadera ha generado grandes cambios en el paisaje. La flora autóctona prácticamente ha desaparecido. Cuando uno recorre las rutas argentinas casi no se ve. ¿Qué ha pasado con la fauna en ese caso? Sí, en realidad en el mundo se ha modificado, gracias o por culpa de la agricultura y la ganadería, el paisaje natural. En Argentina hay algunos ecosistemas que ya están total y absolutamente perdidos, ¿no? El pastizal pampeano quedan apenas algunos relictos y teníamos especies no solo bellísimas, sino numerosísimas. Los primeros naturalistas en llegar a América en principios del 1800, finales del 1700, cuentan de manadas de venado de las pampas pastando, de miles de ñandúes dando vueltas por ahí, a los que cazaban muy fácilmente por el volumen que había, ¿no? Y hoy por hoy hay apenas 4 poblaciones de venado de las pampas a las que se está cuidando y se las mantiene entre cristales para que no se terminen de extinguir, ¿no? Porque son poblaciones realmente muy vulnerables. No solo por digamos, culpa de la agricultura, sino también por la ganadería, porque cuando se introdujo el ganado, se introdujeron especies nuevas que aquí no había. El ganado vacuno viene de Europa y bueno, con el ganado llegaron enfermedades que
los venados, por ejemplo, no estaban preparados para soportar, como la aftosa. Y eso causó grandes daños en las poblaciones. Y después el ganado llegó el alambre y se empezaron a parcelar los campos y bueno, y otra traba para la distribución de los animales para poder seguir avanzando y conseguir trasladarse, ampliar o cambiar sus hábitos y buscar un nuevo ambiente. Y llegaron las rutas, y llegaron las armas, y llegaron los agroquímicos, y así fuimos avanzando en la obtención de mejores rindes, de mejores cultivos, de mejor calidad de carne y una producción más eficiente en todo. Y nos fuimos olvidando de nuestros compañeros naturales de viaje, que eran los habitantes originarios de la Tierra, y hoy por hoy ya hay especies que están extintas definitivamente y otras que han retraído su área natural de forma drástica. Si pensamos que la isla Nahuel Huapi se llama así porque en aquella época todavía había tigres, o sea, yaguareté. Nahuel significa yaguareté en el idioma de los mapuches. Y hoy por hoy apenas hay algunos, se calcula que apenas unos 200, 250 yaguaretés en todo el país y están en el extremo norte. Eso demuestra lo que ha sido la retracción, o el oso hormiguero que llegaba hasta el Río de la Plata y hoy apenas llega hasta el tercio norte de Santiago del Estero y Santa Fe, como distribución más austral, más al sur. O el venado del que hablábamos recién, que habitaba toda la Pampa y ahora hay apenas una manchita en San Luis, otra por San Clemente, otra allá en Iberá y otra muy chiquitita en Santa Fe. ¿Qué otros ecosistemas se han visto muy vulnerados, muy afectados? En realidad todos han sido muy afectados, algunos peores. En este momento hay un avance sobre el monte chaqueño que es terrible. Nosotros que viajamos por nuestro trabajo, viaje tras viaje vemos cómo va desapareciendo el monte. El avance de la soja en estos últimos 20 años ha sido terrible. Gracias a estos nuevos cultivos transgénicos que les producen una resistencia a enfermedades y una mejor adaptación a suelos que antes eran impensados, y si a eso le sumamos drogas que se les echan al terreno, que matan absolutamente todo, menos la soja transgénica, que justamente es transgénica por eso, ¿no? Porque se la ha adaptado genéticamente para resistir a esas drogas. Entonces imagínate que entras con una topadora, te llevas todos los árboles, al poco tiempo le prendes fuego a eso, no queda nada, un peladar. Y a eso se le suma el hecho de rociarlo con una droga que lo único que va a permitir crecer es la soja. Es terrible. Es terrible porque esto no hay vuelta atrás en este camino, ¿no? Es un camino de ida. La provincia de Córdoba también está altamente modificada sobre todo la parte sur, ¿no? Por pertenecer a la famosa pampa húmeda, que son los terrenos más preciados para lo que es la agricultura. Pero más allá de eso, también están afectados seriamente otros ambientes, el monte de Caldén, e incluso las mismas sierras que uno dice, pero acá, ¿qué van a hacer? Turismos mal implementados llevan a que se produzcan deterioros de los ambientes de forma muy, muy rápida y como te decía, son difíciles de volver atrás estas medidas, ¿no? Ante este panorama, ¿qué acciones demanda llevar a cabo la conservación de la fauna? Ante todo, creo que lo que nos está haciendo falta es información.
si bien sabemos un montón de cosas, creo que lo que nos está haciendo falta fundamentalmente es saber más de cómo poder llevar en caminos paralelos lo que necesitamos con lo que debemos. A ver, está claro, yo no puedo ser tan tonto o iluso de pensar que, bueno, no, vamos a dejar de producir carne porque esto nos está haciendo mal, o vamos a olvidarnos de la soja porque está haciendo mal a la fauna, a la flora. De algo tenemos que vivir y bueno, yo tengo mucha suerte porque yo siempre digo que hago lo que quiero y quiero lo que hago, ¿no? Yo desarrollé una profesión y la quiero, pero hay mucha gente que no puede vivir de lo que quiere hacer. Bueno, este es nuestro ejemplo. Nosotros no podemos vivir de lo que nos gustaría. O sea, necesitamos los ingresos que le dan al país, la soja, en otro momento fue la carne. Entonces tenemos que ver la manera de compatibilizar la producción para que nos ingrese el dinero que el país necesita para todo lo que un país necesita, con el cuidado del ambiente. Y para esto todavía faltan muchos estudios. Lamentablemente parece ser que como siempre lo urgente pospone a lo importante. Hoy por hoy seguimos produciendo porque hoy necesitamos mayores ingresos, mayores divisas, porque hay que hacer hospitales, porque hay que darle de comer a un montón de gente que no tiene otra forma. Pero nos estamos olvidando que estamos matando la gallina de los huevos de oro. Lentamente la estamos ahogando y el día menos pensado no vamos a tener cómo alimentar a esta gente, porque esta gente vive de lo que hoy estamos consumiendo y sus hijos no van a tener qué consumir, porque los están consumiendo así de forma alocada hoy, porque hoy es urgente. Pero bueno, nos quedan, si Dios quiere, muchas generaciones por venir y tenemos que pensar en ellos también, ¿no? Creo que en este sentido los políticos no están siendo buenos padres. Si nosotros como padres siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos. Yo creo que los políticos de hoy, y no hablo puntualmente de ningún gobierno ni partido, hablo de hoy por los últimos 20, 30 años, tal vez más, se están olvidando de las generaciones futuras. Estamos consumiendo recursos de una manera irresponsable. Nos estamos llevando por delante a la fauna, a la flora, al suelo, a los ríos y al ambiente en general. No estamos quemando la capa de ozono, o sea, bueno, de todo lo que se habla cuando se habla de ambiente o de medio ambiente, de todos los daños que se están haciendo. Y esto ya claramente ha dejado de ser una utopía, una lucha de unos locos enamorados de la naturaleza y de los animalitos. Hay pruebas contundentes que nos demuestran qué es lo que pasa cuando no se cuida. Además, o sea, yo creo que a todo hay que traspolarlo, ¿no? Lo que le pasa en el país le puede pasar a cualquiera en su casa. O sea, si yo sé que el sueldo que tengo no me alcanza para llegar a fin de mes y por eso empiezo a sembrar en el jardín algunas verduritas y me traigo unas gallinas y un chivito y a todo esto lo uso de forma irresponsable, va a llegar un momento que, o sea, dejo crecer mi familia de forma loca y empiezo a regalarle a los vecinos porque al vecino no le alcanza. Va a llegar un momento que voy a agotar la tierra, que no voy a poder producir, que no voy a tener para darle a los vecinos y el vecino se va a enojar conmigo porque no le doy y mis hijos van a empezar a protestar porque le estoy dando al vecino y a ellos no les alcanza. ¿Entendés? Creo que eso, falta planificación. En Argentina el huemul, el puma, el pato torrentes de la cordillera austral, el cóndor andino, el murciélago, la ballena franca, el yaguareté en Misiones, los tiburones, son algunas de las especies que están siendo estudiadas. Fauna que ocupa a los investigadores que trabajan para su conservación. ¿Están todas en peligro de extinción?
Las que nombraste, la mayoría. Por ahí, a ver, es difícil de hablar de las ballenas, porque ballenas hay un montón de especies, entonces hay algunas ballenas que están en riesgo realmente crítico de desaparecer y otras que no tanto. Generalmente las especies que tienen un mayor peligro de extinguirse son las que son explotadas comercialmente o las que compiten de alguna forma con los recursos humanos o que habitan el mismo lugar. Por ejemplo, los tiburones, más allá del aleteo, que es esta práctica bastante desagradable, ¿no? de capturar un tiburón, cortarle 3 aletas y tirarlo vivo nuevamente al agua, cosa que desde todo punto de vista es reprochable. Muchas veces cuando se los captura, se capturan otros peces, o cuando se busca la merluza y junto con merluza salen un montón de otros peces que mueren inútilmente en las redes porque no se aprovechan ni siquiera para hacer harina de pescado y darle de comer a los animales, que podría ser una forma de mitigar el uso de la tierra para darle de comer a los animales y poder utilizarla más responsablemente. O los murciélagos, que los murciélagos también hay un montón de especies, ni hablar en el mundo, pero acá en Argentina, en la misma Córdoba, hay cerca de 20 especies de murciélagos, si mal no recuerdo. Pero tienen muy mala prensa. Son animales que generalmente al vulgo le resultan bastante desagradables y nos prestan un servicio invalorable. La cantidad de insectos que comen los murciélagos insectívoros por día es increíble. Yo soy rosarino. En Rosario hay una población muy instalada en la Facultad de Derecho, en pleno centro de la ciudad. Y si nos quitaran esa población de murciélagos, yo creo que en pocos meses los insectos nos volverían locos. Y así hay otros murciélagos que son también beneficiosos por ser, son murciélagos que se alimentan de néctar, de las flores, y que ayudan a la polinización, al igual que las abejas, por ejemplo. Vos trabajás en proyecto Oso Hormiguero. ¿En qué consiste? Bueno, este proyecto empezó a desarrollarse en el 2005 y nuestro objetivo principal fue promover a la conservación de la especie en Argentina y en el resto de América. Es una especie exclusivamente americana, ¿no? No hay osos hormigueros en otro lugar del mundo de forma natural. Nosotros apuntamos con un proyecto muy ambicioso porque trabajamos en todos los flancos, tanto lo que es la educación en zoológicos, visitamos escuelas, damos charlas, participamos de congresos, organizamos congresos, talleres, cursos. En lo que es la parte educativa, trabajamos particularmente y puntualmente en el terreno también donde habita el oso hormiguero con la escuela 1018 de Urutaú. Urutaú es una pequeña población de apenas 190 personas en el norte de Santiago del Estero, casi lindando con el Chaco y Salta, donde hemos obtenido resultados realmente asombrosos, no solo con los chicos de la escuela, sino con toda la población, en cuanto a lo que es la concientización y la toma de decisiones para mitigar este daño que se estaba haciendo al ambiente. Hay una gran apertura por parte de los niños y de los jóvenes, ¿no? Sí, para revertir lo que está pasando. Sí. Y yo creo que los adultos también. Hoy por hoy, nosotros que somos los adultos, ya no tenemos la mente tan cerrada a lo que es la conservación. Creo que esta globalización
que tanto se critica para algunas cosas, para la parte educativa ha sido muy buena, porque nos permite tener acceso a un montón de información que si la sabemos seleccionar, si la sabemos usar, nos permite enterarnos y poder pensar un poquitito sobre montones de situaciones y revertirlas. Yo tengo 52 años. Cuando era chico, en la casa de mis padres no se hablaba del consumo de energía, apagar la lamparita, y aunque sea por el dolor que nos causa en el bolsillo, eso ya se conoce, ya se habla permanentemente. Se empieza a hablar también del cuidado del agua potable, en Argentina, ¿no? En otros países ya la conciencia es mucho más grande, ya se empiezan a vender los tanques para los inodoros con 2 botones, uno con menor cantidad de agua y otro con mayor, para distintas necesidades. Canillas en los lugares públicos, canillas con corte automático, y todo eso tiene que ver con el cuidado, ¿no? La necesidad de empezarnos a darnos cuenta que los recursos no son ilimitados. Lamentablemente tuvimos que llegar hasta ver que nos falten para darnos cuenta lo importante que son, ¿no? Como siempre, nos corta la luz y ahí decimos, mira todo lo que nos da la energía eléctrica, y bueno, pero hasta que no nos la cortaron, no nos dimos cuenta. En cuanto a la conservación de la fauna, ¿son numerosos los grupos dentro del país que están trabajando en pro de la misma? Sí, en estos últimos 20, 30 años han crecido muchísimo la cantidad de grupos que trabajan en distintas ramas, no solo especies animales, sino en distintos temas. Hay muchísima gente involucrada. Lamentablemente, y por lo general, lo que falta es la involucración de los estados, ¿no? El involucramiento de los estados es fundamental y muchas veces se hace, pero no con la responsabilidad que se debería. Si bien deciden, bueno, sí, hay que participar, creo que en realidad es más que lo hacen porque saben que eso de alguna manera les sirve políticamente que por convencimiento. Creo que la clase política, yo estoy bastante decepcionado de la clase política nuestra con respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente. Aquí no se ve, no pretendo que lleguemos a partidos verdes como los hay en otros lugares del mundo que son realmente fuertes. No creo que sea ni siquiera necesario, pero sí que haya un mayor compromiso con el cuidado de la fauna. Generalmente las direcciones, ministerios de recursos naturales y demás están más abocados a el consumo del recurso que al cuidado del recurso. Para cerrar, ¿cuál es el rol que le cabe en esto al ciudadano común? Es fundamental. De nada sirve que nosotros investiguemos o intentemos cuidar el ambiente sin la ayuda de todos. Esto es una batalla que ganamos todos o la perdemos todos. Acá si el vecino común no toma conciencia de lo que es el consumo responsable de ya sea plástico, papel, madera, lo que sea, si no se da cuenta que tenemos que empezar a cuidar los recursos. A ver, ¿cuántos habitantes tiene Río Cuarto? No tenés idea, más o menos. 150. Vamos a poner un número ese. 200.000. 200.000. Gracias. 200.000 habitantes. ¿Te imaginas qué interesante sería que 200.000 papelitos menos hubiera tirados en la calle todos los días? Sí. Imagínate que si son 200.000 papelitos por día, estamos hablando de más de 1,5 millones a la semana. Estamos hablando de más de 6 millones de papeles menos tirados en la calle en un mes. Las bolsitas de polietileno, el mismo ejemplo. Mirá de qué cosa tan pava te estoy hablando, ¿no? De tirar un papelito menos a la calle por día.
Una sola acción puede hacer la diferencia. Claro, sí, exactamente, exactamente. Una sola acción puede hacer la diferencia. Si tomamos conciencia de eso, el cambio puede venir. Guillermo Pérez Gimeno, muchísimas gracias por tu presencia en la Universidad Nacional de Río Cuarto, por tu participación en Canal Universidad y por tu compromiso con el ambiente. No, gracias a ustedes por invitarme, por interesarse y por ayudarnos a difundir este mensaje que tenemos nosotros.